Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la película Los que se quedan, dirigida por Alexander Payne. La sinopsis es muy breve, se trata de un profesor, interpretado por Paul Giamatti, el profesor Paul, que es asignado para quedarse en las vacaciones decembrinas para impartir la clase de historia clásica a un grupo de alumnos que también deben permanecer en el instituto durante esas vacaciones. Alumnos que por distintos motivos no pueden ir a sus hogares para pasar pues las navidades ni fin de año. Junto a él también se va a quedar la cocinera, interpretada por Davine J. Randolph, la cocinera Mary. Ella también se va a quedar porque también tiene sus motivos para quedarse. Entonces, este grupo de personas van a tener que convivir, que interactuar y buscar la manera de poder llevarse bien en esa circunstancia, que es tomar clases durante las vacaciones y al mismo tiempo tratar de buscar una conciliación, porque el profesor Paul no es alguien muy querido por la comunidad estudiantil, por el contrario, es alguien que es mal visto porque es antipático, es muy estricto, es alguien de un humor muy terrible. Entonces es alguien que no le agrada, no le agrada a los muchachos y va a tener que lidiar también con eso. Esta es, digamos, que una breve sinopsis de lo que es los que se quedan. Pero, ¿qué es lo que nos deja la película? ¿Por dónde entrarle y por dónde comenzar a platicarla? Vamos por partes. Comencemos por su director, por Alexander Payne. Él nos ofrece una película ubicada en el año de 1970, es específico él con el año, y también nos muestra una película que en ese tono se agradece. Pareciera uno que rascó en la biblioteca de su casa y encontró un antiguo cassette, ¿no? Un antiguo cassette de una película que llegó a nuestras manos siendo niños, de alguna película setentera, porque esa misma textura es la que tiene los que se quedan. La fotografía aparece granulada, como se exhibía en aquellos años. El formato también de pantalla es igual al de aquellos años. Los encuadres incluso también se asemejan mucho a lo que era el cine de aquellos años. Entonces Alexander Payne entrega una película literal de 1970 hecha en la actualidad, ¿no? Él recurre a esta construcción visual para podernos decir, miren, hagan de cuenta que ustedes fueron al videoclub o hurgaron entre sus viejos cassettes alguna película que llegó a ustedes y están viendo una película totalmente setentera y la están repasando. O a quienes crecimos viendo películas en el Canal 5, también recordaremos cómo se veían esas películas y cómo era el formato visual que tenían esas películas que tanto nos gustaban, sobre todo aquellas, les digo, que estaban ubicadas en aquellos años. Por ejemplo, Love Story, Historia de Amor, ¿no? Tiene esa misma textura visual la película de Alexander Payne. ¿Por qué lo quiso hacer así? ¿Por qué quiso también enfocarse en 1970? Eh, Tomemos en cuenta que él para 1970 tenía 9 años, era un niño, pero ya a una edad suficiente en la que él se sentía muy atraído por el cine, en el plano de la imaginación, en el plano de la atracción, en el plano de construir historias, etcétera. Entonces, esa primera conciencia o esa conciencia infantil que tenía Payne sobre el impacto del cine también la absorbe y dice, pues voy a ubicarlo en aquel año de 1970 y nos asoma. Incluso por ahí vemos que Paul Giamatti en algún momento se escapa al cine junto con Angus y ven la de Pequeño Gran Hombre, una película dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Dustin Hoffman, y que la película nos habla de un hombre que crece entre las comunidades indígenas nativas de Estados Unidos y va y viene, va, se aventura, trata de ganarse la vida por sí solo de distintas formas en otros lugares y termina regresando precisamente a su comunidad. Entonces nos muestra esa película, probablemente es de las primeras que haya visto Alexander Payne y le representen algo. Y lo otro es que hay una película que se nota ahí, ¿no? Huele a Qué bello es vivir, de Frank Capra, que es una película navideña por tradición para los norteamericanos, incluso también para nosotros, ¿no? Forma parte de nuestras listas de películas navideñas. Y ahí está, ahí se nota
ese gusto que tiene Alexander Payne por la película es una película que también lo marcó de niño, ¿no? Les digo que Qué Bello Vivir es de los filmes que se repasan anualmente con motivo de las fechas decembrinas y lo trata de plasmar aquí, de transmitir, sobre todo a través del personaje principal, a través de estos hombres adultos que parecen culparse a sí mismos y que al mismo tiempo van a reconciliarse o buscan reconciliarse consigo mismos, no tanto por voluntad, sino también por la intervención de algún elemento extra, ¿no? Aparece algo, recordemos que a James Stewart en Qué Bello es Vivir se le aparece ahí un ángel cuando él intenta quitarse la vida. Acá pues Giamatti no va a intentar quitarse la vida, pero va a vivir una situación crítica y va a tener que tomar una decisión, les digo, a través de una intervención de un tercero. Entonces estos recuerdos, estas nostalgias, esta evocación de lo que fue su infancia de Alexander Payne, lo, lo trae a colación para los que se quedan, tanto para entregar el plano visual de su película, como también un poco el plano narrativo que nos remita a algunos espectadores a ciertas películas. Ya entrando de lleno a lo que es los que se quedan, creo que una lectura interesante es cómo Alexander Payne logra que nosotros como espectadores conectemos con seres completamente imperfectos. Y creo que eso es difícil a veces de conseguir, porque no nos gusta vernos imperfectos en la pantalla, no nos gusta sabernos que podemos ser esos seres imperfectos y por el contrario, ¿no? Estamos acostumbrados a buscar al ser perfecto, al personaje perfecto, al héroe, al protagonista, incluso al villano, con matices muy definidos alrededor de lo que es su personalidad y que esa personalidad casi casi siempre es bueno, no casi siempre, pero generalmente en algunas películas que nos llegan de Estados Unidos tiende a ser casi perfecta. Y pues el espectador dice uno, pues voy al cine para distraerme, no estar pensando en cosas, no voy a querer ver a alguien que es igual de imperfecto que yo o a alguien que es igual de perdedor, entrecomillado, esto lo entrecomillo porque a todos nos ha pasado en la vida que también nos llegamos a sentir así por alguna situación. Y Alexander Payne dice, bueno, a ver, les voy a ofrecer el relato de estas personas que se quedan encerradas en el instituto durante sus vacaciones y todos son unos seres imperfectos y de estos seres imperfectos eh, vamos a ir conociéndolos a través de distintas capas de emotividad que nos van a llevar a conectar con ellos porque también en el fondo eso somos. Y yo les voy a plantear un caso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en una situación de crisis, de depresión, de mortificación, de angustia, que lo único que queremos es hablar con alguien y que ese otro alguien solamente nos escuche, ¿no? O sea, no necesitamos que nos diga nada más, simplemente que nos escuche. Y suele pasar que en la vida vamos coincidiendo con otras personas que en algún momento determinado padecen lo mismo que estamos padeciendo. Y hasta sentimos que fuimos afortunados por haber coincidido en ese momento de la vida para poder dialogar y platicar e intercambiar puntos de vista respecto a lo que nos está afectando. Y que puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un compañero de escuela, puede ser hasta un extraño. Y eso es lo que trae Alexander Payne. Dice, a ver, o sea, esto que también somos, seres imperfectos, seres frágiles, seres con dolores, seres con heridas, pues podemos compartirlo y podemos compartirlo por la causa de que es el mismo lenguaje que muchos tenemos. Simplemente no hemos encontrado la forma de expresarlo ni de que alguien nos escuche. Es por eso que estos personajes poco a poco nos van cayendo bien, nos van empatizando, nos van simpatizando, porque también es válido que nos sintamos reflejados con eso, ¿no? No pasa absolutamente nada, por el contrario, esa es aliciente saber que también en el cine se pueden abordar pues estas fragilidades que podemos tener. Les decía que la película se ubica en 1970, es el año, ¿no? Donde nos pone Alexander Payne para recibir a 1971.
qué contexto social, cultural y político está viviendo Estados Unidos en ese momento, la guerra de Vietnam. Y tanto así que el personaje principal de Mary Lamb, la cocinera, magistralmente interpretado por Da'Vine Joy Randolph, pues es una madre que está enlutada porque su hijo muere en la guerra de Vietnam. No es un spoiler, eso también ustedes lo pueden encontrar en cualquier sinopsis. Entonces vemos que es una madre que vive el luto, que está en un duelo porque es un hecho reciente y que estamos viendo además un alrededor donde parece no existir la guerra de Vietnam. No vemos en la película ni escuchamos a otros personajes que estén hablando acerca de este suceso histórico tan que dejó tantas heridas en la comunidad estadounidense, porque para empezar, bueno, ninguna guerra tiene que hacerse, y la segunda es la de Vietnam, pues fue un capricho ahí que puso en riesgo la vida de muchos muchachos y que marcó a miles de familias. Y en una de esas familias es precisamente Mary, la cocinera. Ella es el otro rostro de la guerra de Vietnam. Ella es el rostro de esta madre afrodescendiente que no tenía nadie más que a su hijo. Y que además muestra esa otra parte también de lo que implicaba la guerra y lo que implica el ejército, porque nos da a entender, bueno, no nos da a entender, nos dice cuál era la importancia de formar parte del ejército para su hijo. ¿Por qué? Porque es la única forma, era la única manera de poder aspirar a tener una educación integral, una educación digna. Entonces, el, el que se haya enlistado este chico no solamente fue por una cuestión de servicio social ni una cuestión de combatir por su país, sino que también había una voluntad hacia el futuro, una voluntad hacia un futuro que no llega, se le trunca porque muere en el campo de batalla, pero se queda su madre, ¿no? Ahí también viene el título, los que se queda su madre cargando este dolor, cargando esta herida que no va a sanar nunca, y la única forma que ella tiene de confrontarlo es quedándose encerrada durante esas vacaciones, porque díganme a qué madre le quiere vivir o le sobra la vida después de recibir la noticia de que su hijo ha muerto en una guerra, o de que su hijo ha muerto simple y sencillamente. Entonces Mary es el otro rostro de la guerra de Vietnam, tanto el de la familia que se queda sin un integrante más, en este caso el de una madre, que no hay nombre, ¿no?, para describir esa pérdida y ese dolor, y por el otro lado el de cómo el ejército, la milicia, era la única salida para algunos muchachos de aspirar a tener una educación digna. Vemos también que estos tres protagonistas, Paul Giamatti, Mary, la cocinera de Da'Vine Jane Randolph, y Angus, el alumno que interpreta muy bien Dominique Sessa en un debut, por así decirlo, cinematográfico, pues los tres son personajes a los cuales la vida y la sociedad estadounidense les ha hecho ver que el mundo no tiene esperanza, ¿no? Los ha tratado mal. Para ellos el porvenir no existen. Por el contrario, el mundo donde ellos están y tienen que desenvolverse es para luchar, para luchar, para luchar. Y a lo mejor ellos, la mejor manera de luchar es aceptando estar en una zona de confort. Para no, para no sufrir más, para no arriesgarse o exponerse a más maltratos de una sociedad que ya también los tiene ahí. Y tan los tiene ahí que Paul Giamatti va a revelar el motivo por el cual él se ha dedicado a impartir clases en este instituto durante toda la vida. El Angus, el alumno, también nos va a estar diciendo cómo es que constantemente se le etiqueta, se le etiqueta, se le etiqueta, se le trata de como de un chico conflictivo, cuando a veces la misma sociedad se olvida de cómo atender precisamente estos problemas que pueden tener los chicos conflictivos, entre comillas, y decir, a ver, a este chico le pasa algo, y por qué no preguntarle al chico qué es lo que le pasa. Y pues él nos lo va a ir diciendo, lo va a ir compartiendo con
con los otros personajes. Y está la otra, que es la madre que ha perdido a un hijo en, en la guerra, ¿no? ¿Qué futuro hay hacia ella también? ¿No? O sea, ¿qué vida hay después de eso? Entonces estos tres personajes protagonistas convergen también en ese sentimiento de ser maltratados por una sociedad que, insisto, les ha hecho ver y les ha hecho sentir que para ellos no hay futuro, no hay un mundo esperanzador, y aún así ellos se las ingenian para tratar de encontrar un poco de, de esperanza y ver un poco la luz. Sin embargo, por ahí al final ya está de cada quien, de cada espectador determinar, mira, es un final agradable que me permite creer que sí hay un mundo esperanzador, o está la interpretación de decir, bueno, es que a final de cuentas estos personajes van a seguir siendo oprimidos y reprimidos por la misma sociedad que los puso en esta situación. Les digo, esto ya está cada quien en su interpretación respecto al final, al desenlace que tienen ellos. Y ya nada más por último, por ahí el personaje de Paul Giamatti está tan matizado en el hecho de que es desagradable en todos los sentidos a los ojos de los demás. Bueno, no solamente a los ojos, sino también al olfato de los demás, porque él desprende un olor a pescado. Es un hombre que que por las noches huele mal, y él mismo explica el motivo del por qué por las noches huele mal. Tiene que ver con una cuestión orgánica. Y eso nada más me recuerda y me remite a la novela Mala Suerte en Tijuana de Hilario Peña, donde también su personaje tiende a oler mal por una cuestión orgánica y lo está explicando, ¿no? Y cómo esta, este defecto físico, este defecto orgánico, pues forma parte también de una, de una personalidad. Y en el caso de Paul Giamatti, de una personalidad que les digo, va a contrastar en el sentir del espectador porque va a caer bien. Es un tipo que puede caer bien, es un tipo que puede ser enternecedor incluso. Y que en este contexto del ser un profesor que los alumnos no quieren, del ser un profesor desagradable, también nos está hablando de otro tema que ahí arroja Alexander Payne con él, que es el alcoholismo. Vemos el alcoholismo, la adicción o la compulsión por el consumo de bebida alcohólica, pues para mantenerse de pie ante este mundo que lo ha oprimido, ante este mundo que le ha enseñado o le resalta constantemente que no hay futuro y que incluso le arrebató el suyo. Entonces el refugio que tiene Don Paul es el alcohol. ¿Cuántas personas no se podrán sentir identificadas también con Paul en ese momento, en esa situación? Que ante la fatalidad, ante el conformismo, ante el miedo a lo que viene, ahí está el alcohol de alguna u otra manera jugando en nuestra contra. Entonces también Alexander Payne lo pone ahí, lo pone sobre la mesa para tratar de comprender cómo las adicciones también rodean a estas personas que no forman parte de esta presunción del sueño americano, de esta presunción del progreso, de esta eh, presunción de que todo es bonanza, de que para todos hay. Pues no, no para todos hay. Y lo estamos viendo con estos personajes y con Paul Giamatti muy marcado. También Angus tiene un problema por ahí que se va a ser revelado. Entonces, comprender también por qué estos personajes están así, ¿no? Y por qué actúan así. En fin, Los que se quedan es una película que para muchos fue una de las mejores películas del 2023. Por ahí hay críticas negativas hacia la película. Es una película que está polarizando. Para algunos es muy buena, para otros es muy mala, para otros es un chantaje emocional de Alexander Payne que dicen que recurre a la nostalgia de manera fácil y barata para ganar el aplauso. Yo lo cual no comparto porque me parece que su película ante todo es muy honesta, y esa honestidad se refleja a través del propio conocimiento que van teniendo los personajes conforme van abriéndose entre ellos para compartir sus fragilidades.